Y hay mucho para hablar acerca de este tema, de lo que pasó allá en Venezuela, luego de los hechos del sábado. Saludo con mucho gusto en el estudio al doctor José Antonio Hernández Macías, especialista en relaciones internacionales y procesos de integración latinoamericana. Muchísimo gusto tenerlo acá, doctor. Hola, Paola. Es un gusto para mí. Uy, vaya tema y vaya impresionantes las imágenes. Ahora en lo que vamos haciendo la entrevista, vamos a revisar las imágenes que teníamos el fin de semana de cómo fue este atentado. Algunos dicen que fue autoatentado, culpa directamente a Colombia. Estados Unidos también responde y dice que ninguno de ellos tuvieron nada que ver. A ver, ¿cuál es el pantallazo que tienes tú después de lo que pasó el fin de semana? Bueno, en primer lugar, lo que me llama la atención es que hay diferentes versiones, como bien lo mencionas, que todavía no se lleva a cabo una investigación a profundidad. Ya Maduro algunos tweets ha sacado sobre la intención de dar a conocer toda la información, pero todavía no la tenemos, ¿no? Así es que es complicado dar alguna conclusión definitiva en este momento. Sin embargo, pues es interesante cómo estas dos versiones encontradas nos hablan. La primera de un autoatentado, ¿no?, por parte de la oposición, tiene fundamentos, por ejemplo, el tratar de distraer un poco la situación económica que es muy complicada dentro de Venezuela, y sobre todo yo creo que a Maduro le serviría para cohesionar ese partido que está en el gobierno, que es el PSV, ya que cada vez ha sido más fragmentado, ¿no? Cada vez hemos visto más oposición, incluso dentro de su mismo gobierno hacia el presidente. Entonces es una forma de cohesionar tanto el partido como las bases más duras, ¿no?, los núcleos más duros chavistas que están todavía en Venezuela. Y bueno, por otro lado, pues el presidente menciona la versión de un atentado, ¿no? Y es interesante que no es nada más un atentado contra el presidente, porque recordemos que ahí está toda la cúpula militar, ¿no? O sea, eso hubiera sido un desastre si se hubiera llevado a buen término. Bueno, a término se va a cumplir el objetivo. Tiene también sus bases, ¿no?, porque la relación con Colombia ha sido complicada durante toda su administración, ya desde la de Chávez con Uribe, pero ahora con Santos y Maduro, sobre todo los últimos meses, han subido de tono bastante los roces. Santos hace unos días salió a decir que veía pronto el fin del gobierno de Maduro. Entonces, bueno, esto, y si le sumamos todos los conflictos armados, por ejemplo, en Colombia abundan el paramilitarismo, abundan las desapariciones forzadas. En los últimos meses también han sufrido diferentes asesinatos líderes sociales. Pues digamos que también tiene fundamentos esta versión de que puede ser desde Colombia. Hay una situación muy tensa en este momento, pese a que Santos finalmente se despide hoy ya se conoce y ya, bueno, posesiona al nuevo presidente de Colombia, y él me causaba hasta gracia cómo respondía en sus redes sociales, decía, no, yo tengo cosas más importantes que hacer, como que realmente le restó toda la importancia a esta nueva acusación de Venezuela en contra de Colombia, porque sí, la situación es muy compleja, y me viene a la mente también, por ejemplo, las imágenes del puente internacional que divide Venezuela y Colombia, y la cantidad de gente que está escapando, está saliendo, entrando a Colombia, y muchas veces de este tema también ha hablado Juan Manuel Santos, y Venezuela, pese a esto, los sigue haciendo responsables de lo que está pasando, y de alguna manera también Estados Unidos ayer decía, no, esto no tiene nada que ver con nosotros no hicimos nada, y lo que está pasando con el gobierno es que está encubriendo y que está queriendo tapar lo que está pasando con la falta de alimentos, la falta de medicinas, no hay electricidad. Hace una semana Caracas se quedó sin electricidad, y no solamente Caracas, fueron por lo menos 4 ciudades importantes más de Venezuela, y esto pensando en Caracas, que es pues la capital, pero otras ciudades alrededor también tienen racionamiento de energía porque no tienen cómo pagarla. Sí, efectivamente, Santos ya está parecida en otra tónica, ¿no? Incluso en los últimos días no nada más ha puesto esto en el Twitter, sino incluso puso un video siendo youtuber, o sea, ya parece que él ya está fuera de la presidencia, pero vienen momentos complicados en esa relación porque llega Iván Duque, que es muy cercano al senador Uribe, y el cual tiene toda una tónica en contra del gobierno venezolano, y de igual forma el gobierno venezolano está totalmente en contra, ¿no? Incluso Iván Duque teniendo muy buenas relaciones, por ejemplo, con María Corina Machado, que es de la oposición en Venezuela. Entonces vienen momentos difíciles para esa relación. Y sí, efectivamente, en Venezuela estamos viendo una
crisis de diferentes tipos, pero yo creo que sobre todo económica, ¿no? Y que se debe mucho al tipo de modelo, el tipo de modelo económico de depender solamente de las exportaciones del petróleo, de depender solamente de una fuente de ingresos, y hace que ahora que han bajado bastante los precios de estas materias primas, pues el Estado no tenga la solvencia para sostener, por ejemplo, todos los programas sociales que puso el gobierno de Chávez, ¿no? El anterior gobierno. Y pensando también, volviendo a lo que pasó el fin de semana, el sábado, con este atentado o autoatentado, que ya lo dirán las autoridades o se investigará para saber qué fue lo que pasó. Tú, como analista, como especialista en estos temas, ¿cómo ves que a pocas horas después de que ocurrió esto ya tenían a 6 detenidos, ya saben las causas, ya saben qué ocurrió, no dan a conocer los detalles, pero ya tienen por lo menos implicados? ¿Qué nos hace ver esto? Bueno, es que como mencionaba, para mí es difícil todavía sacar conclusiones concretas, ¿no? Por lo mismo de que sabemos algunas cuestiones, pero también hemos visto algunos videos que contradicen estas versiones, ¿no? En primer lugar, pues la violación del espacio aéreo tan cercano al presidente es de sorprenderse, ¿no? Siendo un país que sabe que tiene conflictos y que tiene problemas con otros países. Y es un régimen muy cuidado. Claro ¿no? que Cuidan sí. mucho a su mandatario. Por ejemplo, hoy mismo en la posición de Iván Duque, parece que hay un programa especial para revisar esta cuestión del espacio aéreo, ¿no? Por esta tensión que hay en esos países. Y, por ejemplo, mira, ahora que puntualmente que dices eso, en el caso de México, por ejemplo, yo te digo que un dron no puede volar en los lugares cerca a Palacio de Gobierno, tampoco lo pueden hacer los helicópteros, ni siquiera los Cóndor, que son los que hacen los sobrevuelos para revisar que toda la situación esté pues bien, si ocurriera algún asalto o algo parecido, no pueden volar. Los drones son bajados inmediatamente si se acercan solamente a Palacio de Gobierno o se acercan al Zócalo capitalino, en el caso de México. Estos ya se caen, tu dron se te cae. ¿En sí. Venezuela qué pasó? Claro, es una violación pues inusual, ¿no? Y que sorprende que sea de esta manera. Otra cosa que se ha puesto en cuestión es las explosiones que fueron al parecer lejanas a donde estaba el presidente. Y bueno, hasta ahora no ha salido ningún dron, pero digo, para eso tenemos que esperar tanto la información oficial. En uno de los casos sí decían que uno de los drones sí fue alcanzado por un francotirador, que fue una de las imágenes que se veía también por una de las personas que estaba ahí, captó justo el momento, y decían, bueno, uno sí fue derribado, pero el otro no se da todavía detalles de qué pasó. Todavía no está así, es todavía escasa la información, pero bueno, yo lo que me interesa bastante o lo que le pongo el acento a esto es las implicaciones que tiene, ¿no? Yo creo que vendrá un apresuramiento en las políticas que ha estado tratando de poner Maduro, o incluso, por ejemplo, en el proceso político recordemos que se está redactando una nueva constitución, ¿no? Esto va a ser... ¿Qué número de constitución ya es en los últimos 14 años? ¿Tienes una idea? Bueno, del 62 hasta el 99 se mantuvo la misma, después se cambió inmediatamente en el 2000 y ahorita en menos de 20 años ya estamos, se está redactando otra constitución. Más. Sí. ¿Y qué piensas tú respecto también, analizando un poco, y yo sé que todavía no hay muchas evidencias de lo que haya podido pasar, pero de este otro grupo que dijo que son los responsables? Ellos dijeron, nosotros fuimos los que hicimos esto, se presentaron con las máscaras, también los vimos hace un momento en el video, y ellos decían, este ataque que hicimos nos muestra que el sistema aéreo, lo decías, está o cercano al presidente, está en este momento vulnerable, hay alguna manera en la cual sí se puede llegar a él, y de alguna manera nos hacían entender que la siguiente vez sí lo van a lograr. No, claro, es que hay un asedio continuo. O sea, si uno se pone a ver lo que ha sucedido en los últimos años, por ejemplo, recordemos en el 2002, ¿no? Un poquito más lejano, pero un golpe de Estado. Pero también recordemos que hace algunos meses un militar tomó un helicóptero y tiró unas bombas cerca de Palacio de Gobierno, ¿no? Unas granadas, ¿no? También en ese momento se hablaba de que, bueno, era muy confuso lo que parecía, si era un autoatentado, que era para justificar, digamos, un régimen más autoritario, para darle todavía más poder a los militares que ya tienen, digamos, cooptado la gran mayoría de los ministerios, del poder en Venezuela. Y bueno, ahora tenemos esta situación, ¿no? Para mí es muy complicado que no, en primer lugar, no condenar esto, porque si es condenable, cualquier tipo de violencia, me parece, venga de donde venga, se debe condenar, ¿no? Nunca va a ser la solución con un asesinato. Pero definitivamente hay muchas dudas y que va a ser muy difícil de aclarar porque el gobierno de Venezuela tiene esa característica, que no es tan fácil acceder a la información. No nada más hablo en cuestiones de seguridad, que es la más complicada, claros, ¿no? Pero en cuestiones económicas, en cuestiones, por ejemplo, ahora mencionabas el tema de migración, es bien interesante la cantidad de venezolanos que están saliendo tanto en las fronteras territoriales, por ejemplo, hacia Brasil o hacia Colombia,
pero bueno, también por otros medios, ¿no? Por medios aéreos, por ejemplo, llegando aquí a México. Y entonces uno como analista es difícil acceder a datos que te permitan dar una versión fidedigna de qué está sucediendo, cuánto están saliendo, cuánto están entrando, qué personas lo están haciendo. Es totalmente cierto lo que dices, porque uno revisa datos, pero a través de organismos de defensores de los derechos humanos, pero nunca el gobierno dice, de Venezuela salieron durante los últimos 2 años 2 millones de personas por razones humanitarias. El gobierno no lo da a conocer. No, la opacidad es un signo característico, ¿no? En estos últimos años del gobierno. Y bueno, uno no puede hacer ese análisis tan certero, porque por ejemplo con Colombia es interesante, que es cierto que hay miles de venezolanos que están saliendo a Colombia, pero a unos sería bien importante saber hasta dónde son esos colombianos que en algún momento entraron por las guerras de las FARC en Venezuela, ¿no? Entonces sería... Claro, que el 80 y el 90 fueron décadas muy difíciles para Colombia y también la gente se fue. Claro, y entonces esta falta de coordinación y esa falta de cooperación entre esos dos países está haciendo que esa frontera no nada más sea, digamos, descuidada, sino que incluso se ha aprovechado por el crimen organizado porque sabe que ninguno de los dos países está coordinado y entonces cometen delitos de un lado y se van al otro, o hacen el trasiego por ejemplo, de drogas o de gasolina, ¿no? Que es muy común en esa frontera. Muchísimas gracias, te agradezco mucho por el análisis y yo me imagino que va a haber un movimiento muy duro de parte del gobierno venezolano en los siguientes días. Me imagino que algo va a hacer Maduro para demostrar que tiene el control y que tiene la situación bajo el control de sus propias manos. Estaremos hablando de lo que pasa en los siguientes días. Claro, va a ser bien interesante ver qué pasa con estas personas detenidas porque lo primero que prometió es mano dura, algo por lo que no se había caracterizado en años anteriores, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede ahora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estábamos con el doctor José Antonio Hernández Macías, especialista en relaciones internacionales y procesos de integración latinoamericana.